Hola mis queridos amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Celso Noval y tengo la suerte de dirigir este programa de El Ágora. Como siempre, un saludo a todas las mujeres mexicanas, pues gracias a su grandeza, este país de México no se lo ha llevado la tiznada. Ustedes crean a los mexicanos, aunque tengan que hacerlo solas. Mujeres mexicanas preciosas, les mando un beso. Una noticia muy bonita. ¿Se acuerdan que entrevisté a Miss Veracruz, a la señorita Marta Briano, hace 2 semanas? Pues hace 3 o 4 días ganó en Veracruz ya el premio. ¿Cómo se llama el premio? Mexicana Universal Veracruz. Esta preciosidad ya ganó y va a pelear ya por Miss Universo. Es una veracruzana preciosa. También a ella desde aquí le mando un beso. Bonita. Nuestro programa de hoy tratará sobre nuestra ciudad de Orizaba y para ello está con nosotros don Héctor Trejo. Bienvenido, mi querido Héctor, y salude usted al... Muchísimas gracias, le agradezco el espacio, don Celso, es un privilegio acompañarlo en una ocasión tan especial. Adelante. Sí, entonces, sí. Bueno, ya que lo saludó, quiero darles un pequeño currículum de él. Él es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es especialista en estudios vascos por la Universidad del País Vasco y por la UNED, que es de España. Y además es socio supernumerario de la Sociedad Vascongada de los Amigos del País Vasco en México. Él es autor de un libro que se llama Don Antonio de Sesma y Alencastre, que se lo dejamos para otra vez, otro día, ¿verdad? Claro, con todo gusto. Don Antonio de Sesma y Alencastre, del Marquesado de Sierra Nevada a la independencia de general del ejército insurgente, y es orizabeño. Entonces estos días vamos a tratar de Orizaba. Empiezo con las preguntas, por la primera contigo. ¿Por qué estudiar y enseñar historia, mi querido Héctor? Bueno, es una pregunta interesante, dado que a veces nos preocupamos demasiado y parece que es un poco con exceso en las partes técnicas o quizá finas de los estudios científicos, y se nos olvida que detrás de todo ello debe de haber cultura, debe de haber un pasado en el cual tenemos que penetrar y comprenderlo, porque al final es lo que nos ayuda a explicar nuestro presente. ¿Qué significa esto? Que el estudiar historia no es necesariamente el empeño por meterse a una biblioteca y pasar 4 horas sentado con el afán o el deseo de encontrar 2 o 3 temas importantes, sino que tiene que ver directamente con una necesidad cultural que todos los pueblos en todas las épocas del mundo han tenido, y eso es conocer su pasado. Tiene 2 grandes importancias. Por un lado, nos permite, sí, ahondar en este cúmulo de conocimientos que las sociedades han ido acumulando a lo largo de siglos, y por otro lado, nos permite nutrirnos en términos identitarios. ¿Qué significa? Que si nosotros no tenemos el conocimiento sobre lo que ha ocurrido en nuestra región, pues también tendemos a generar muy poca identidad y, por supuesto, también tener pues elementos que puedan invadir a nuestra cultura y dejar pues un poco de lado los enormes hallazgos o los enormes progresos que hemos tenido como sociedad a partir de no tan pocos personajes. Hay un dicho que dice que el que no se acuerda del pasado, ¿qué pasa? Tiende a repetir los mismos errores una y otra vez. Así es. Y nosotros los mexicanos hemos sido grandes y chingones, y no sé en qué momento se torció este desmadre y estamos hechos una porquería. Eso es lo que ha pasado. Y te voy a hacer una pregunta de quién nace primero, Orizaba y Córdoba, pero por supuesto que es Orizaba, ¿verdad? Sí, de hecho, vamos a platicar un poco más adelante de estas minucias, con un poquillo más de detalle. ¿Cuál ha sido la época de mayor esplendor en la historia de Orizaba? Bien, creo que sería complicado decidirse por una época, dado que siempre hemos tenido alguna, digamos, buena fortuna, un buen ángel que nos está acompañando y que de alguna manera nos ha permitido tener un desarrollo, si no pujante al 100%, que ha tenido sus bemoles. Han ocurrido algunos acontecimientos que no son quizá los más
generosos o los mejores, pero no obstante podríamos elegir un par de épocas. La primera tiene que ver directamente con el proceso virreinal, es decir, prácticamente estamos hablando a finales del siglo XVIII de un momento importante para Orizaba. Todo este siglo XVIII que va a tener, por supuesto, en Europa a la sociedad empeñada en comprender este nuevo proceso cultural llamado Ilustración, en Orizaba tiene efectos realmente positivos. Hay una enorme cantidad de construcciones eclesiásticas que se van edificando, hay una enorme cantidad de avances científicos y técnicos, hay personajes que cruzan el charco como si fueran, pues digamos, una avenida, un cruce peatonal, que en realidad siempre Orizaba ha tenido esta gran ventaja. La población ha mantenido un estrecho e íntimo vínculo con Europa y esto permite, por supuesto, que estas luces europeas lleguen a América y, bueno, por supuesto, a través de personajes como el mismo Escandón Garmendia, que estuvo atrás del proceso de instalación de la primera línea de diligencias del puerto de Veracruz a la Ciudad de México, pongan las simientes para que se desarrolle posteriormente la ruta, que sería, por supuesto, aprovechada con el ferrocarril y entonces comunicar, digamos, en términos espaciales y económicos, a la Ciudad de México con la puerta hacia Europa. Es decir, hay una enorme cantidad de cosas que en el siglo XVIII se van dando y quizá podríamos echar un vistazo a algunas imágenes que se han preparado para este fin. Por ahí es importante también resaltar o empezar con, pues digamos, el origen de Orizaba. Sabemos que es un lugar que ha tenido una migración constante desde que se funda, es decir, ya podemos tener presencia humana desde el 12.000 antes de Cristo y, por supuesto, ya para el año 900. 12.000 años antes de Cristo. Así es. Tenemos presencia constante humana, por supuesto que los arqueólogos, los antropólogos han dedicado bastante tiempo a dimensionar esta huella humana en el Valle de Orizaba y ha permitido hacer una especie de cronología, por supuesto, muy general, sobre la cual todavía se puede seguir investigando, pero que por supuesto nos da datos para hablar de una historia rica, compleja, intensa y por supuesto llena con una constante llamada migración. ¿Sí? Entonces, bueno, el Valle de Orizaba se formaba parte de una red tolteca, grupos toltecas y nonoalcas denominaban, llegaban al Valle de Orizaba y lo denominaban como su propio hogar. Para 1175 estos mismos grupos provenientes del norte, y recuerden un poco cómo se va fundando la misma México-Tenochtitlan, migran y conquistan diversos asentamientos en el altiplano mexicano y en este contexto al Valle de Orizaba. Por supuesto que hay una enorme cantidad de crónicas, por supuesto que hay una enorme cantidad de imágenes que están todavía capturadas en códices, que tenemos la fortuna de poderlas disfrutar en las colecciones privadas, sino con un poco de suerte en línea, entre las cuales destaca el Códice Mendocino o Matrícula de Tributos, que es donde los mexicas registraban a todos estos pueblos que habían caído bajo su dominio, que habían sido conquistados, y justamente en una de estas láminas encontramos la primera referencia a Orizaba. Hay una imagen preciosa, ustedes la pueden ver en pantalla. En la parte inferior derecha tenemos un personaje que está alzando los brazos, él está sumergido en lo que parece ser un corte de un canal, por supuesto tiene agua rodeándolo, y esto nos permite entonces tratar de, pues sí, traducir de alguna manera esto que los españoles en el siglo XVI no comprendían, que es el náhuatl clásico, de manera que a Orizaba proviene de un vocablo compuesto que es Ahuilizapan, proviene de dos palabras fundamentales y un locativo, a de atl, huilía de alegría, y pan de locativo, de tal manera que se puede traducir como el lugar del gozo, el lugar del agua gozosa o el lugar del regocijo en el agua. Bueno, claro, las traducciones han sido diversas, muchos ya hemos aceptado de manera un poco crítica que es en el sitio o en el lugar de las aguas alegres, cuando en realidad tiene que ver con el gozo. Algunos historiadores y antropólogos han determinado que tiene que ver también con el gozo carnal. Pero bueno, esto es importante señalar, dado que no era la única referencia a este tipo de circunstancias. También sabemos que Tlaloc, el dios del agua, sí, esta deidad relacionada con el agua, está directamente vinculado también con el gozo. Sí. Es decir, el Tlalocan es un lugar donde hay fecundidad, donde hay agua, donde hay una enorme cantidad de recursos y por lo tanto es un lugar placentero, ¿no? Entonces, considerando que Orizaba tiene, por supuesto, agua constante, gracias justamente al flujo de humedad que proviene del Golfo de México, tenemos un lugar que tiene las condiciones perfectas para que sea un lugar de gozo, un lugar placentero, ¿no? Y es ahí un poco lo que viene con la traducción de Ahuilizapan,
que después de la conquista en el siglo XVI se transforma, dado que los españoles no tenían, pues digamos, referentes para traducir esto o pronunciarlo correctamente, que son muy pocos los que se dedican a hacer estos estudios, principalmente religiosos. Podemos ver a Sahagún, por ejemplo, con su enorme trabajo en el Colegio de Nobles de Tlatelolco, de nobles indígenas, y es entonces cuando se hacen estas primeras traducciones no tan exitosas, y es entonces cuando se genera la palabra Orizaba, ¿no? Una deformación de una palabra antigua que por supuesto ha perdido pues un poco esa connotación semántica. Ahí me di yo cuenta, Sí. viendo que Orizaba, Córdoba, son diferentes los nombres. Sin duda. Orizaba pues es de idioma mexicano, mexica, ¿no? Sí. Y Córdoba ya no, Córdoba ya es un nombre de una persona. Un vocablo que se retoma justamente de un lugar importante dentro de esas cadenas migratorias del siglo XVI, que es Córdoba, España. Reconquistado, por supuesto, de las manos musulmanas ya hacia el siglo VII. Entonces, ¿qué significa? Que sí, en efecto, tenemos dos tipos de origen. Por un lado, también muchos historiadores se han preocupado por tratar de identificar el lugar preciso en el cual se encontraba el antiguo pueblo de Ahuilizapan. De acuerdo con investigaciones como la de García Márquez, se sabe que el antiguo pueblo pudo haberse encontrado en Tesmalaca, es decir, al norte de la actual ciudad de Orizaba, en donde ahora nosotros podemos disfrutar de unas plantas magníficas en estos viveros impresionantes de Izhuatlancillo, o que también pudo haber estado localizada en la calle Madero, donde se encontraron montículos que correspondían a una época posclásica, en este sentido arqueológicamente se pueden datar, o también en el barrio de Cerritos, donde está actualmente el mercado Cerritos. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos, Héctor. Pues mis queridos amigos, estamos con la historia de Orizaba. No sabemos lo que tenemos ni de dónde venimos. Por eso está Héctor con nosotros, por eso les di su currículum. Es una chingonería y sabe hablar y sabe de lo que... sabe estudiar, sabe buscar. Luego otro día leeremos este libro que me lo regaló, la verdad me lo regaló y ya lo leí y sabe investigar. Quiero preguntarte, Héctor, ¿cómo definir la cultura orizabeña? ¿Es más veracruzana o es más poblana? Sí, es una pregunta compleja, y creo que quizá muchos de nosotros nos hemos en algún momento hecho la misma pregunta. Sabemos que hay elementos que compartimos con los pueblos veracruzanos, sí hay tradiciones que vienen directamente del puerto, en las cuales sí hay, por supuesto, una clara y decidida influencia de pueblos no solamente indígenas y españoles, sino también africana, ¿no? Podemos ver elementos importantes, pero también tenemos, por otro lado, también elementos que llegan directamente de la cocina, de la cultura poblana, y por supuesto tendremos entonces que dejar un poco esas categorizaciones regionales. Tendríamos que olvidarnos un poco de lo que es ser jarocho y lo que es ser poblano para empezar a debatir y a construir y por supuesto empezar a posicionar lo que significa ser orizabeño, igual que tendría que ser lo que significa ser cordobés, ¿no? Yo creo que es muy importante trabajar este tipo de temáticas, dado que a veces tendemos a encasillar a las personas con estas categorías sociales. Entonces creo que es importante si nosotros hacemos una revisión histórica y nos vamos un poco a los orígenes de la ciudad orizabeña, sabemos que todo tiene que ver directamente con un acontecimiento que transformó a Europa, que transformó a América y que nos sigue teniendo aquí a ti y a mí platicando en una mesa como esta. Este acontecimiento, el descubrimiento de América, marca por supuesto toda una revolución en términos no solamente políticos, sino también tecnológicos y culturales. Es decir, mucho se ha debatido sobre el encuentro de los mundos. Hay quienes prefieren llamarlo como una gran matanza, hay quienes prefieren llamarlo como el descubrimiento de América, hay quienes dicen el Día de la Hispanidad. Hay muchos nombres para referir al mismo acontecimiento. Sí, yo en ese aspecto sí te quiero decir que fue una ventaja muy grande porque yo he estudiado, a mí me toca estudiar en España, entonces me meto a estudiar la cultura mexicana y realmente fue una grandeza. Orizaba creció muchísimo a través de Hernán Cortés, que pues es de los primeros que pasa por Orizaba, es el que crea este camino.
Y yo soy muy creyente de que fuimos afortunados con ese descubrimiento, porque es que luego dicen, fue conquista. No, ni madre, no fue conquista. Todos, ¿cómo te apellidas tú? Sosaya es apellido español. ¿Cómo es apellido usted? Rodríguez, apellido español. ¿Cómo es apellido? Trejo. Apellido español. Entonces, todos en este país, el 95% de personas, tenemos apellidos españoles. O sea, no se crean lo que luego les dicen en contra de los españoles, hombre. Este país creció, se hizo grande. Los pinches gringos, eso sí, mataron a todos los indios que pudieron, los hijos de su pelona. Tienen 2 o 3 encerrados ahí en un cuarto para acordarse de ellos. Pues, seguimos. ¿Sigues tú o te pregunto? Bueno, quizá nada más un par de precisiones. Como bien has señalado, somos herederos de un crisol cultural, ¿no? Creo que tenemos que empezar a, como decíamos hace un momento, tenemos que empezar a rebasar esos reduccionismos terminológicos y culturales que nos obligan de una manera maniquea a decidir, y que la gente te pregunta a veces, oye, ¿tú eres español o eres indio? Pero no somos ninguna de las dos cosas, somos la mezcla de ambas. Exacto. Y mientras no nos aceptemos como mestizos, como somos, como un resultado cultural que llevó siglos de construirse, que sí tuvo costos sociales, económicos importantes, y que en Orizaba dejó una huella que sigue uno viendo todavía que sale al centro y ves tantas iglesias y tantas edificaciones que tienen su raíz en la época virreinal, no podrías decir que eres una de las dos cosas, eres ambas cosas al mismo tiempo. Sí. Y mientras no lo aceptemos, estaremos dando patadas de ahogado o tratando de pelearnos con nuestro pasado, exigiéndole a algo que no va a volver nunca, que se defina como algo que yo pienso que debería de ser. Pero creo que eso es un poco pérdida de tiempo. Creo que sí tenemos que asumirnos como mestizos, tenemos que reconciliarnos con esos 300 años de vida colonial, porque al final no solamente tenemos el idioma, tenemos una religión, tenemos una gastronomía, tenemos una serie de acontecimientos históricos que nos definen a nosotros como mexicanos en el 2018. Y si no lo podemos ver de manera mesurada y crítica, creo que estamos pateando, estamos demeritando una herencia cultural que, por supuesto, a nosotros nos ayuda mucho para construirnos una identidad y, por supuesto, proyectarnos un futuro, ¿no? Sí, casi el 98% de personas tienen apellidos españoles, hombre, poca gente tiene apellidos. ¿Qué personajes orizabeños han influido más en la vida de nuestro país? Claro, mira, de hecho, un poco retomando el punto anterior, perdón. No, sí, pero está relacionado, está perfecto. Justamente para el siglo XVI, en ese momento de encuentro cultural, surge un proceso de castellanización, ¿no? Y me da la impresión de que uno de los principales o de los primeros personajes que pueden ayudarnos a dimensionar este proceso de unión cultural es justamente don Miguel Moctezuma y Mendoza. Es decir, el primer gobernador de Orizaba para 1553, un hombre de origen indígena que es bautizado por los franciscanos en el siglo XVI, asume una nueva identidad castellana y entonces se convierte en un primer gran orizabeño ilustre que representa ese punto de encuentro. Repite el nombre, por favor, porque debemos de saberlo. Sí, don Miguel Moctezuma y Mendoza. Es el primer gobernador de Orizaba en 1553. Bueno, aquí tenemos la imagen, lo que les comentaba yo hace un momento, perdón que me regrese un poco, pero esta es la imagen a detalle del topónimo de Orizaba. Antes no existían, por supuesto, las grafías de tipo occidental, por supuesto que la historia se escribía con dibujos. Creo que los grandes amanuenses o tlacuilos de la época lo que hacían era representar su historia a través de dibujos que podían ser fáciles de comprender, y en ese sentido tenemos un topónimo que representa a este hombre que se está bañando en las aguas alegres o las aguas gozosas, del cual proviene el nombre Ahuilizapan, que transformado nos da como resultado Orizaba, ¿no? Entonces, bueno, en ese siglo XVI, por supuesto que hubo una catástrofe demográfica. Los historiadores, hay un historiador fundamental para esto, se llama Gudro Bora, que hace un estudio preciso sobre los padrones y empieza a tratar de revelar cuáles fueron las causas por las cuales la población indígena se reduce en un 80%. Es decir, no solamente llega la religión y no solamente llega el castellano a América, también llegan las epidemias. Sí. Y esto hay que decirlo. Esta epidemia, la epidemia de la gripa y del sarampión, de la viruela, perdón, cobró el 80% de las vidas de los indígenas americanos. Al menos en la Ciudad de México se tienen registros interesantes. Hay un historiador llamado Francisco de San Antón Muñón Chimalpaín Cuautleguanitzin, así completo, que es complejísimo, pero que habla de esa relación entre dos mundos, que narra en las crónicas de Chalco Ameca Meca, en las relaciones originales de Chalco Ameca Meca, cómo es que la mortandad llegó a ser tal
que las mismas fieras bajaban a las calles a devorar los cadáveres de las personas muertas en el siglo XVI. Esto no se puede explicar de otra manera más que siendo crítico con la misma forma en la que se va configurando nuestro país. Para 1540, y estamos hablando a mediados del siglo XVI, empiezan a introducirse cultivos importantes que a la fecha siguen siendo la base de la alimentación de los mexicanos. Estamos hablando de olivo, el trigo, la caña de azúcar, que por supuesto fueron introducidos en los laboratorios que representaban las huertas de los conventos. Es decir, uno se puede dar una vuelta por el Carmen y te das cuenta de que lo que hoy es un centro cultural antes era parte de la huerta del convento. Ahí se empezaron a aclimatar e introducir estos alimentos que venían de Europa, de Asia, en el caso de la caña de azúcar, y entonces empiezan a rebasar los muros del convento para finales del siglo XVI, y entonces hay una efervescencia tal, por supuesto la población española en principio prefería la comida, el pan que la tortilla, por supuesto que era un shock cultural que les dieran una tortilla y que no pudieran comer una hogaza de pan, y por supuesto llevaban sus alimentos. Tanto fueron alimentos llevados al viejo mundo como nuevos fueron introducidos en estas tierras. ¿Qué significa? Y más adelante quizá lo platiquemos, el chocolate es el gran elemento que inunda Europa y que conquista las cortes y los paladares de los reyes más exigentes. ¿Qué significa? Que tenemos un elemento puramente americano, que era de hecho utilizado como moneda en México prehispánico, que salta el charco, que rebasa esta frontera, que llega a Europa y que se posiciona como una de las bebidas predilectas de la nobleza, y que en los conventos para el siglo XVI, XVII y XVIII llegó a ser prohibido porque consideraban que era un alimento que estimulaba en demasía y que las mujeres, por supuesto, no estaban, no era un alimento apropiado para ellas, por el placer que podría traerles. Entonces, ¿qué puede traernos esto? Por supuesto, es una imagen interesante de cómo es que estos dos mundos se unen también en la cocina. También en la cocina ocurren sincretismos importantes, y aquí tenemos un mapa que nos muestra justamente estas rutas de Hernán Cortés, desde el puerto de Veracruz al altiplano mexicano. Por supuesto que hay dos rutas. En la que nosotros vemos en línea punteada es la que cruza por Orizaba, que no fue la primera, es decir, es una ruta posterior, pero que también se va abriendo camino porque tiene una lógica diferente. Es decir, si uno va por la parte difícil, escarpada, y uno sube por la parte de Jalapa, te vas a encontrar mayores dificultades a que si lo hicieras por la parte llana, donde cruzas por Córdoba, llegas a Orizaba y empiezas a subir por las cumbres de Maltrata, que significa que también la geografía se va poco a poco determinando, se va configurando, y esto va dando, por supuesto, a un carácter particular. Para no irme demasiado rápido y con la intención también de ver datos importantes, sabemos que para mediados del siglo XVI se establece el primer molino de trigo de la región, pero aquí hay un problema. No es un molino que es de la Marquesa de Sierra Nevada, sino que más bien es un molino que sí fue creado por una población española deseosa de abastecerse de harinas de trigo para el pan, pero que no era precisamente de la Marquesa de Sierra Nevada, puesto que este título se crea a inicios del siglo XVIII y es concedido a don Domingo Ruiz de Tagle, primer marqués de Sierra Nevada. Como les comentaba, aquí en Orizaba, así es, exactamente. Perfecto. Entonces, el marquesado tuvo su casa principal en el actual cuartel militar Miguel Hidalgo y Costilla, frente a la capilla de San Antonio de Padua, y bueno, finalmente se convierte en un hospital militar a finales del siglo XVIII y posteriormente sigue funcionando como un establecimiento dedicado a las armas, a los cuerpos guarecidos que iban a defender la región en caso de que los ingleses para el finales del siglo XVIII quisieran invadir México, y que sigue estando presente. Aquí tenemos otra fotografía muy bonita, es justamente la vista del ingenio de Tuxpango. Como comentábamos hace rato, estos ingenios van a tener por finalidad la producción de caña de azúcar. Es importante señalar que este ingenio formaba parte de las tierras del Marquesado de Sierra Nevada, pero para mediados del siglo XVIII es vendido. Es decir, don Miguel de Sesma y Escudero, que es el padre de Antonio de Sesma y Alencastre, personaje clave de este libro, vende el ingenio de Tuxpango y, bueno, con la intención de subsanar algunas deudas que tenía. Por supuesto que es importante señalarlo, dado que Orizaba no tenía la misma dimensión que tiene hoy, era mucho más grande. De hecho, muchas de estas tierras, las llamadas tierras del Golfo, también abarcaban territorio del mismo Izhuatlancillo y que llegaban a
a las estribaciones del Cerro del Borrego. Aquí tenemos otra imagen muy buena también de los... ¿Molino o de qué? Así es, ahí al fondo alcanzamos a ver los arcos de un acueducto. De hecho, en la parte superior es otro pequeño acueducto que no es de la época, no es del siglo XVI, naturalmente se van perdiendo con las inclemencias del tiempo, pero que nos refieren a esta utilización de los afluentes de agua, de cómo es que estos derrames que vienen de la Sierra Nevada, y que no todos venían directamente del Pico de Orizaba, sino que eran condensaciones de agua que ocurrían en las partes altas de la montaña, lo que antes era la Sierra Nevada, de ahí viene el nombre del marquesado, sí, y que eran utilizados como fuentes perpetuas y permanentes de agua dulce que podía ser bebida y que en este caso era utilizada para mover las norias de los molinos. Bueno, para 1618 se inicia la construcción de la iglesia y el hospital de San Juan de Dios, porque como bien has de saber, también estas rutas de viajantes que son utilizadas para llevar mercancías o para transportar a las personas, o estas recuas de animales que trasladaban las mercancías de un lado a otro, también requerían de puntos de abastecimiento en los cuales los animales y los viajantes pudieran descansar. Entonces, para inicios del siglo XVII se construye la iglesia y el hospital de San Juan de Dios a petición de los vecinos españoles, y aquí la historia nos rescata el nombre de estos dos vecinos, muy buenos vecinos españoles, Pedro Mejía y Sebastián Maldonado. Como era común, los pueblos localizados sobre las rutas, como bien decíamos, eran puntos de referencia importantes. Justamente ya para 1830, y estamos hablando ya un poco más avanzado sobre el siglo XVII, un personaje importante para la cultura orizabeña. Perdón, se me seca un poco la garganta. Catalina Erauso y Pérez de Galarraga. El apellido revela que es de origen vasco, de Guipúzcoa, específicamente una provincia que ya se ha estudiado por algunos historiadores, y es importantísimo que nosotros también sepamos que son personajes que vienen en un momento de crecimiento de la ciudad. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita continuamos con personajes orizabeños. Ahorita regresamos, amigos. Bueno, mis queridos amigos, vamos comenzando la tercera parte. Se nos está yendo el tiempo. Lo bueno que sabes de lo que estás hablando y no te equivocas. Vamos a continuar con personajes orizabeños que han influido más en la vida de nuestro país. El que me dejó impresionado fue nuestro primer gobernador, se apellidaba Moctezuma. Así es. Y tiene un palacio en España, también un castillo. Se mantiene el título nobiliario. De hecho, sí, hay descendientes. Hay descendientes, así es. Bueno, más para atrás, está bueno. Adelante, señor. Entonces, bueno, en efecto, creo que también tendríamos que rescatar la vida de dos importantes nobles que tuvieron asiento en la ciudad y que no solamente tuvieron su domicilio postal, sino que también contribuyen de una manera directa al desarrollo de esta bella ciudad. Y estamos hablando del conde del Valle de Orizaba y del mismo marquesado de Sierra Nevada. Como bien han señalado ya algunos historiadores a lo largo de los últimos 200 años, sabemos que no podríamos explicar el desarrollo del barrio de Santa Anita del Barejonal si no tuviéramos en consideración el arrendamiento que le da la marquesa de Sierra Nevada a mediados del siglo XVIII a los indígenas que habían huido de un incendio en el ingenio de Nogales. ¿Qué significa? Que gracias a un incendio tenemos una población indígena desplazada, es decir, que no por circunstancias de convencimiento propio, sino por las circunstancias técnicas operativas para poder subsistir, tienen que trasladarse a Orizaba, y entonces es la marquesa la que les arrienda esta cantidad significativa de tierra. Posteriormente se convierten ya en los dueños y se funda al final el barrio de Santa Anita del Barejonal. Pero esto nada más es un elemento. Sabemos también que el conde de Orizaba, a través de una serie de litigios y de complicaciones que tiene con algunos de los cosecheros españoles, y que también en las cuales también está relacionada la constante presión que ejercían las poblaciones indígenas, tiene que ceder al final pues una importante cantidad de tierras. Y nada más estamos hablando de Rincón Grande, Jalapilla, Escamela, Cuautlalpan, El Espinal, Ocotepec, Tlachichilco, El Carrizal, San Cristóbal y El Encinar. Es decir, estamos hablando de una enorme cantidad de tierras que son, pues digamos, ganancias
ganadas en un litigio. Esto, por supuesto, nos habla de que hay cierta disposición por parte de las autoridades novohispanas para que las comunidades indígenas y también algunos cosecheros españoles puedan ganarle estos terrenos a la vieja nobleza, a la nobleza terrateniente, que por supuesto pues mantenía enormes cantidades de tierra improductiva, ¿no? Entonces, bueno, personajes como estos no podemos olvidarlos. Y bueno, también por supuesto lo que comentábamos del Marquesado de Sierra Nevada, que al final las tierras del Golfo que venden a los naturales de Izhuatlancillo les permiten posteriormente tener un reducto geográficamente sí muy delimitado, pero en el cual van a poder ellos, pues digamos, vivir y reducir la presión que existía para el siglo XVIII sobre la propiedad de la tierra. Entonces, bueno, ¿por qué es importante el siglo XVIII? También en pleno reformismo borbónico, el mismo visitador José de Gálvez crea el estanco del tabaco que tuvo su sede en Orizaba, que no era otra cosa que un monopolio del cultivo de la planta. Es decir, no se trata nada más de generar modelos económicos, sino que también tengan que ser productivos y que lleven beneficios reales, constantes y sonantes a una corona que por supuesto quizá nos vio más como una fuente de riqueza que como un verdadero territorio que tenía la capacidad para autogobernarse y autoadministrarse. Entonces, desgraciadamente, sí, así pasa con muchas cosas. Lo que hizo muy bien Isabel la Católica y Carlos I de España y Felipe II, coño, luego se viene a echar a perder, hombre. Sí. Sí, y justamente con estas reformas borbónicas, entonces se crea un estanco en las villas de Orizaba y de Córdoba, y estuvieron hermanados en ese proceso, que fue colocado bajo la administración de un personaje interesante llamado Francisco del Real. Francisco del Real era el visitador del estanco del tabaco. Él es el que administraba la renta del tabaco, es decir, generaba una renta que ha calculado los historiadores del siglo XVIII como la renta más importante, la fuente de ingreso más importante para la corona antes de la independencia. Por eso es que Morelos, cuando toma la ciudad de Orizaba, y esa es un poco la apuesta que se hace en este libro, don Antonio de Sesma le recomienda que tome el estanco, una parte que sea conservada de esa planta y otra que sea quemada, para quitarle a las fuerzas realistas una importante fuente de abastecimiento económico. Entonces, ¿qué ocurre? Que este ramo genera, pues sí, en efecto, ganancias exorbitantes, y esto coincide para que en 1774 se conceda a la ciudad de Orizaba el título de Villa de Orizaba. A ver, entonces, escudo, por favor. Sí, me parece que estaba por ahí, ya estaba incluido. Es importante, tú hablaste de algo y ahora viene incluido dentro de… Así es. Así es, no podríamos comprenderlo si no tuviéramos presente ese desarrollo económico que se logra con este monopolio del tabaco, y esto nos permite entonces comprender por qué las autoridades reales, es decir, Carlos III, el gran ilustrado, el gran rey, digamos, omnisciente, por supuesto, en muchos sentidos, desde el punto de vista político-administrativo, le dota a la ciudad de Orizaba de un escudo que por supuesto seguimos utilizando a pesar de que se ha independizado nuestro país y a pesar de que desde 1821 contamos con leyes aparentemente de un moderno Estado-nación, seguimos utilizándolo y seguimos repitiendo como si fuera una especie de mantra el bello lema, no podemos decir menos, un bello lema que representa y que creo también sigue construyendo en términos identitarios a los orizabeños. Sí, y el lema es: benigno el clima, fértil el suelo, cómodo el sitio y leal el pueblo. Y leal el pueblo, eso lo pueden ver al entrar en la calle Madero, ahí lo pueden ver. A mí me dejó impresionado cuando lo vi. ¿Te acuerdas, verdad, señor Cid, que te dije? Y leal y noble el pueblo. Así es. Y es un pueblo que muestra su nobleza justamente también, no solamente económicamente, no solo es la cuestión monetaria, sino que también hay una clara lealtad de la población orizabeña a un régimen monárquico. No podemos decir que haya sido bueno o malo, finalmente es parte de un proceso social y en el cual tienen completamente razón. Es decir, en el siglo XVIII, gracias también a estos procesos económicos que traían beneficios a la ciudad, también se construyen una enorme cantidad de edificaciones religiosas, entre ellas, por supuesto, a finales del siglo XVIII,
San José de Gracia. Es decir, no podríamos comprenderlo si es que no hay una base económica que permite construir estos edificios y, por supuesto, siguen dando punto de referencia directa a los habitantes de la bella Orizaba. Ahora, es el mismo estilo también, hay un reflejo de un claro avance del culto guadalupano, y esto me refiero porque justamente hacia finales del siglo XVIII se inaugura el oratorio de San Felipe Neri bajo el título Concordia de Capellanes del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Es decir, no estamos ante un hecho fortuito. El hecho de que se coloque bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe también refleja una conciencia criolla, también refleja la necesidad de una población por generar modelos, si quieren ustedes, en términos morales, éticos, pero que tienen que ver más con la espiritualidad y con la forma de vivir, con los códigos morales que la gente practica todavía hoy en día y de los cuales los orizabeños nos sentimos orgullosos, que tienen un vínculo directo con la patrona de México, con Nuestra Señora de Guadalupe. Y me tocó hace un año más o menos, un escritor de aquí de Orizaba me regaló un libro de historia de Orizaba, y entre ellos sale la guerra cristera y cómo se desarrolló en Orizaba. Así impresionante, me dejó muy contento ese libro porque aprendí muchas cosas. Sí, bueno, y aquí justamente tenemos una de las imágenes, bueno, antes de que fuera rescatado, y creo que hay un gran acierto por parte de las administraciones pasadas en Orizaba, en donde sí se identifica el patrimonio histórico de vital importancia para la ciudad y se interviene directamente en su conservación. Creo que es un gran acierto, si ustedes dan una vuelta, creo que ha sido magnífico el trabajo que han hecho la administración pasada, y bueno, pues esperemos que esta también siga esta tendencia hacia la conservación y no hacia la destrucción. Eso es muy importante. Mucha gente cuando ve casas viejas o casas derruidas prefieren tirarlas. Mucha gente en Orizaba también prefiere tirar los paredones porque el arquitecto se quiere buscar chamba y le dice tíralo todo y vuélvelo a construir. Pero lo que no se dan cuenta es que no solamente son paredones que tienen, digamos, estructuralmente mayor resistencia a los sismos, sino que también es herencia cultural e histórica. Eso es muy importante. Entonces, tiene mayor resistencia a los sismos que ahí están todavía parados. Claro, y ahora esta vista de San José de Gracia justamente nos muestra lo que puede hacer digamos, estos grandes avances, embates de la modernidad, porque justamente para las leyes de reforma no solamente fueron las comunidades indígenas afectadas con estas leyes que vendían las propiedades comunales o eclesiásticas. San José de Gracia, después de las leyes de reforma, se convierte en la parte que corresponde al convento, se convierte en una vecindad, ¿no? Y esta vecindad, por supuesto, deterioró en gran medida pues la estructura básica del edificio. Afortunadamente se conserva, pero bueno, ¿qué otros edificios pueden estar en esta lista de patrimonio que se pueda rescatar? Creo que estamos muy a tiempo de verlo con buenos ojos y con bastante esperanza. Y la verdad, felicitar a Juan Manuel Díez por el trabajo tan precioso que hizo de la reconstrucción de medio pueblo. Claro. Aquí tenemos otra, sí, perdón. No, la iglesia anterior es el Carmen, la que estuvo antes es el Carmen, exactamente. Exacto. Entonces, bueno, la del Carmen también tiene una historia interesantísima, por supuesto la Orden del Santo Carmelo, de la cual a veces nosotros pensamos más en San Ángel, en la Ciudad de México. Yo creo que en Orizaba no le envidia nada, si uno se puede dar una vuelta por los patios internos e incluso las catacumbas en las cuales se depositan las urnas actualmente de todos aquellos que lo han decidido de esta manera, nos muestra que en efecto hay una profunda religiosidad. No podríamos tampoco ver el Carmelo si no pudiéramos considerar dentro de este cálculo de patrimonio histórico el hecho de que haya sido el resguardo de las familias orizabeñas que buscaban protegerse ante el embate de las fuerzas de Morelos justamente durante la toma de la ciudad. Entonces, bueno, nosotros podemos ver aquí también, esta corresponde a los condes del Valle de Orizaba, el Palacio de los Azulejos, la Casa de los Azulejos, que está justamente en contraesquina de lo que antes, en contraesquina de lo que antes era el antiguo colegio, déjame ver, bueno, en fin, ahorita me viene el nombre, está en contraesquina de la Torre Latinoamericana, por supuesto que tiene una historia interesante, y esta propiedad, por supuesto, es el corolario de una enorme cantidad de tierras de las cuales hablamos hace rato y que nos vinculan directamente con un personaje que tiene una casa importante en la Ciudad de México, pero que no deja de tener propiedades e influencia también en la ciudad de Orizaba.
¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos otra vista del siglo XVIII del Valle de Orizaba, alcanzamos a ver algunas de las iglesias, ahí tenemos la Concordia, se puede ver un poco de San Juan de Dios, se puede ver, bueno, quizá adivinando un poco la construcción de San José de Gracia, de aquel lado. Curiosamente, San Juan de Dios, como comentábamos, pasaba justamente, estaba el Camino Real, el primer Camino Real, atrás de San Juan de Dios, es decir, lo que nosotros conocemos hoy como el Camino Real no lo era para el siglo XVI, se construye posteriormente. Entonces, bueno, siguiendo este recorrido a vuelo de pájaro y con la intención de abarcar la mayor cantidad de material posible, porque hay mucho que ver, también otra de las capillas importantes que fueron rescatadas en la administración de Juan Manuel fue justamente la capilla de San Antonio de Padua, una capilla importante no solamente en términos arquitectónicos, sino que también está vinculada con un hecho importantísimo, la toma de Orizaba por las fuerzas de Morelos. Quizá en este libro, que quizá al final lo recomendaríamos un poco más para que la gente se pueda acercar a él, se narra cómo es que don Antonio de Sesma no participa. Antonio de Sesma, un orizabeño olvidado, sí, nace en 1754, hijo de la marquesa de Sierra Nevada, nieto de la marquesa de Sierra Nevada y por supuesto un personaje importante para Morelos. No participa en la toma de Orizaba porque estaba esperando las actas oficiales para la consagración de la capilla de San Antonio. Por eso no figura en el frente. Él por la eso, hizo, ¿verdad? Exactamente. Él la construye, la construcción abarca desde 1760 y se termina hasta 1813, que es cuando se consagra. Un año después, prácticamente un poquito después, de la toma de Orizaba. Perfecto. Vamos a un corte comercial, amigos. Ahorita regresamos. Sí, estamos exactos. Mis queridos amigos, el programa se está acabando. Vamos con la cuarta parte. Quiero decirles que hoy Orizaba, de acuerdo a la cantidad de sus habitantes, es la más hermosa ciudad de la República Mexicana. Se habla de ella en medio mundo. Y quiero pensar que con nuestro nuevo alcalde, con Igor Rojí, vamos a seguir creciendo. No debemos olvidar que Porfirio Díaz la nombró la ciudad más educada de la República Mexicana. ¿Cierto o no cierto, mi señor? Y lo dejo a usted. Así es, y de hecho eso tiene un vínculo directo con la creación de un edificio que al final se ha convertido en el Palacio Municipal, me refiero al Centro Educativo Obrero, que se crea en 1905. Entonces tiene toda la razón don Porfirio Díaz, hay que darle su mérito, hay que darle su mérito, no hay que caer quizá en esa parte de que si fue malo o fue bueno. Creo que el balance tiene que ser riguroso, tiene que ser crítico y tiene que ser amplio. Y en ese sentido, en efecto, se crea una institución educativa para los obreros que finalmente, pues, por tensiones evidentemente políticas, evidentemente históricas, tiende a generar un proceso de descomposición política que va a germinar entre las masas obreras, pero que al final, pues, se convierte también en parte de la historia, ¿no? En una historia sí, que al final sigue teniendo un balance, sigamos pensando controversial, pero tiene muchas cosas que siguen estando presentes, ¿no? Así es, hasta la fecha el ferrocarril fue hecho por él y no han podido ni siquiera superarlo, es más, ya lo regalaron y ya lo vendieron. Adelante con la foto esta que está ahí, preciosa. Sí, justamente estamos viendo una representación de la intervención norteamericana de 1857, en la cual tuvo una participación decidida don Ignacio de la Llave, un personaje importante, porque estamos celebrando en este año 2018 200 años de su nacimiento. Él nace en 1818, y si me permiten hacer aquí un pequeño paréntesis, en ese año justamente se retira Antonio de Sesma y Alencastre de la insurgencia. ¿Qué significa? Que si Antonio de Sesma se retira del frente de batalla insurgente para 1818 y se avecina en Orizaba, porque él muere en Orizaba para 1830, es muy probable, comentaba yo con algunos alumnos, que quizá Antonio de Sesma, en una edad avanzada, pensemos en un hombre de 70 años, caminando por las calles de Orizaba, bien pudo haberse encontrado con Ignacio de la Llave siendo niño, porque vivían en la misma ciudad, vivieron en la misma época, por supuesto con diferentes historias de vida, diferentes momentos de su existencia, pero al final comparten la ciudad.
están vivos en la misma ciudad, en el mismo momento. Entonces, bueno, ¿por qué es importante don Ignacio de la Llave? No solamente porque se le haya colocado un monumento al cual todo mundo acude en un día de domingo para pasear con la familia en la Alameda, sino porque también es un personaje que está presente en esa segunda intervención, la intervención francesa, y lucha decididamente para conservar, pues digamos, un poco la dignidad y pues el orgullo de ser mexicano y orizabeño. Entonces, bueno, por supuesto que es importante hacer estos señalamientos porque es parte de nuestra historia y pues nada más habría que echarle un vistazo al nombre oficial del estado de Veracruz. Así de es. Veracruz Llave, ¿no? Entonces, bueno, posteriormente, ya para finales del siglo XVIII, un poquito después de esto, tenemos el arribo de Maximiliano y Carlota, que pernoctan en Orizaba durante 3 días, durante los cuales fue hospedado por el empresario Carrillo Tablas. El 3 de octubre ocurre un terremoto, esto es interesante, que deja en ruinas el oratorio de San Felipe Neri y provoca la caída de las torres de la parroquia de San Miguel y la iglesia de San Antonio Jalapilla. De esta época proviene la leyenda, que seguramente todos conocemos, sobre que fue un antojo de Carlota la causante de que los famosos pambazos orizabeños hayan hecho una emulación del pico de Orizaba. Es decir, todo el mundo conoce ya esa historia, por supuesto tendríamos que considerarla como parte ya de la cultura gastronómica y de la identidad de los orizabeños. Ya un poquito más adelante, para 1873, se inaugura el ferrocarril mexicano, lo que comentábamos hace rato, con inversión inglesa, cubría la ruta México-Veracruz, pasando por Orizaba. Yo todavía hacía este trayecto hace 20 años con mi padre, que íbamos de la Ciudad de México a la ciudad de Orizaba, y era maravilloso, porque era un recorrido panorámico. Las 10 horas que uno se podía aventar sentado en una sillita de tablas valía la pena cada minuto. Y por supuesto sería un gran acierto para aquellas personas interesadas en esto, rescatar la antigua estación del tren para generar pues un proyecto cultural que nos siga recordando esa maravillosa época, ¿no? Entonces, bueno, justamente en 1875 se inaugura el Teatro Ignacio de la Llave. Es importante señalar que fue don Apolinar Castillo, que fue gobernador del estado de Veracruz, el que planifica este parquecito que todos conocemos como el Parque Castillo y que finalmente lo inmortalizan en un momento importante, porque Orizaba también fue sede de los poderes del estado. 1878-1885 fuimos la capital del estado de Veracruz. Así es. Entonces, bueno, por supuesto, ya hacia el final se establece en Orizaba un sistema de tranvías, nace don Ramón Arnaud Viñón, 1877, una historia tragiquísima. Personaje también. Por supuesto que valdría un programa completo, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, justamente en ese contexto, ya de finales del siglo XIX, sabemos que hay un segundo momento importante para la ciudad de Orizaba. Entonces tenemos personajes interesantes, aquí vamos a platicar un poquito sobre estos personajes importantes dentro de la historia orizabeña. Por supuesto no podríamos dejar de mencionar aquellos hombres que han dejado no solamente su vida, pues digamos, y su obra como legado, sino que también han sido referentes morales y éticos. Por ejemplo, don José Bernardo Couto y Pérez, jurista, escritor, diplomático y académico, también orizabeño, 1803. José María Naredo, un cronista intelectual, también orizabeño, autor de las obras La historia de los hombres de los patios de vecindad de Orizaba, Orizaba y sus 9 cuarteles, sus plazas y panteones, y su obra más importante, que también fue referente para este libro, Estudio geográfico, histórico y estadístico del cantón de Orizaba. Después también tenemos para 1818 a don Ignacio de la Llave, como comentábamos hace un momento. Luego tenemos a don Ramón Arnaud Viñón, 1887, una trágica historia. Por supuesto, una mujer que ha sido ícono del cine de oro mexicano. En 1883 nace doña Sara García Hidalgo, que por supuesto se inmortalizó y se constituyó como el ícono de la abuelita mexicana. Es decir, todo mundo querría tener una abuelita como doña Sara García, que, dato curioso, se quita los dientes para personificar con mayor fidelidad aquella abuelita que nosotros recordamos en las películas inmortales con Pedro Infante. Se quita los dientes como un acto de una magnífica... todos los días, yo pensé que era extranjera. Es orizabeña, orgullosamente. Posteriormente tenemos en 1893 al propulsor del Seguro Social, don Valentín González Suárez. Aquí tenemos un busto de don Valentín. Por supuesto, para 1907, el máximo referente para la niñez mexicana. Me da la impresión no solamente del siglo XX, sino que también se asoma con visos de muy buena salud para el siglo XXI. Me refiero a don Francisco Gabilondo Soler,
dato curioso también de abuelo vasco, guipuzcoano, ¿no? Y que me da la impresión de que también es heredero de una tradición importante, porque él lleva las fábulas a la música, hace un feliz matrimonio entre estas historias de animalitos que nos daban moralejas con la música de diferentes partes del mundo, y tenemos el resultado que todos podemos visitar en el Mier y Pesado gracias a esta administración pasada. Y también quiero decirles una cosa, amigos, de aquí se copia Walt Disney, y a Walt Disney, fíjense las figuras que tiene este hombre, y aparecen muchas fusiladas por Walt Disney. Así es. Es de judíos también, Walt Disney, todos se roban los condenados. Una fuente incansable de creatividad. Sí. Posteriormente, para el 36, tenemos a doña Evita Muñoz Chachita, también inmortalizada por el cine mexicano. Por supuesto, una mujer orizabeña que quizá muy pocos también sabíamos que había nacido de este lado. Don Héctor Lechuga, bueno, ya no lo pudimos incluir aquí la fotografía, recientemente fallecido, Héctor. Así es, don Héctor Lechuga. Y bueno, pues la lista sigue creciendo, porque yo estoy seguro de que cada día puede haber orizabeños que tengan talentos que gracias al impulso que se le pueda dar por las instituciones puedan nuevamente colocar el nombre de Orizaba muy en alto. Hay que estar atentos porque la lista no termina aquí, se sigue construyendo, por supuesto, con todos los orizabeños que formamos parte de esta maravillosa y magnífica ciudad. Perfecto. Pues Héctor, se nos está terminando el tiempo. Esperemos que saquen la portada de tu libro. Quiero agradecer tu presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias de veras, Héctor. Quiero que nos expliques de este libro. Yo ya lo leí. Explícanos algo. Sí, rápidamente. Es un libro que se presentó el año pasado, también gracias a la administración de don Juan Manuel Díez. Él fue, digamos, la pieza clave para que el municipio de Orizaba fuera uno de los 5 coeditores que aportaron su dinero para que esto fuera realidad. Y básicamente es un estudio histórico biográfico de un orizabeño, quizá ya no poco reconocido, sino más bien desconocido dentro de la historia nacional. Un hombre que aporta no solamente 300,000 pesos en oro, como lo dicen las crónicas del siglo XIX, al movimiento insurgente encabezado por Morelos, sino que también brinda la seguridad suya y la de sus hijos, porque 2 de sus hijos mueren en el proceso insurgente, y al final, pues la historia en un ejercicio muy flaco de memoria decimonónica, y por las circunstancias que ustedes verán en este libro, y ojalá lo podamos platicar con un poco más de calma. ¿Dónde lo pueden En la Dirección de Desarrollo Humano, en el Palacio Municipal de Orizaba, ahí está la venta, tiene un costo de 300 pesos, que si me permites agregar, es un costo muy barato, porque en la Ciudad de México, en la Gandhi y el Sótano, anda rayando entre los 400, 450 pesos. Y a mí la verdad me impresionó, a mí me toca estudiar, me mandan una vez de uno de los canales de televisión a estudiar periodismo de investigación, y qué bruto, tiene una investigación impresionante. Está precioso, vale la pena, y además es alguien de aquí de Orizaba. Así es. Tenemos que preparar un sobre el libro, ¿no? Pues yo encantado, en el momento que me lo pidan, con gusto. Y pues muchísimas gracias, Celso, por el espacio, te estoy muy agradecido y esperemos que, por supuesto, sigamos platicando de historia y de personajes orizabeños. Desde luego, y a ustedes, mis queridos amigos, nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes 5 de marzo a las 7 de la noche. Un beso a todos ustedes y muchas gracias.